El tema para esta noche se titula Padre de todos, como decía la lectura bíblica, un Dios y Padre de todos. Y quisiera comenzar con Mateo 3:17. Mateo 3:17. Mateo 3:17, un versículo muy conocido. Dice así: Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Puede ser que su versión diga complacencia. Es lo mismo. En el que Dios se contenta, en el que Dios se complace, en el que Dios se deleita, en el que Dios se alegra, se goza. Está hablando de su Hijo amado, que es su delicia. Y este versículo es un versículo que en los últimos años ha cobrado mucha importancia en mi vida, porque entendiendo también lo que dice la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, concerniente al bautismo de Jesús, dice que estas palabras no fueron solamente habladas a Cristo, dice que fueron habladas a toda la humanidad en Cristo Jesús. Y por eso este versículo ha cobrado mucha importancia en mi vida, porque cuando lo leo, recuerdo que Dios me lo está diciendo a mí. Ahora, el punto que queremos resaltar es lo que Dios está diciendo en este versículo. Y antes de entrar en ese detalle, quisiéramos considerar que esta es la primera instancia donde Dios se ha expresado audiblemente a la raza humana sin mediación de Cristo. Cuando digo sin mediación de Cristo, es que en todas las revelaciones en el Antiguo Testamento, Cristo era quien hablaba por su Padre. En el Sinaí quien proclamó la ley fue Cristo, sí, estaba también su Padre, pero quien la proclamó fue Cristo. Por eso dice la sierva del Señor que Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible. Por eso la Biblia le llama el verbo o la palabra, porque aunque la mayoría de las traducciones nuestras dicen en el principio era el verbo, en casi todas las traducciones del mundo, en todos los diferentes idiomas, dice en el principio era la palabra. En griego, logos puede ser traducido como palabra. Lo que pasa es que nuestras traducciones en el castellano o el español también consideran traducciones del latín, y la palabra logos o palabra en latín es verba. Y por eso también agarra podríamos hacer ese sonido de verba, a verbo, ¿no? Pero la mayoría de las traducciones del mundo lo traducen como la palabra. Cristo es la palabra. Dios se comunica con sus hijos por medio de Cristo. Él es la palabra de Dios, la palabra viviente. Pero aquí estamos viendo a Cristo, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, y ahora Dios audiblemente dice algo que los que estuvieron allí escucharon. Y Dios está diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o en el que me complazco. Y es interesante porque Dios no solamente está hablando de la identidad de Jesús como un Hijo amado de Dios, como el Hijo amado de Dios, como el Hijo unigénito de Dios. No solamente está hablando de nuestra identidad como hijos de Dios, al entender que estas palabras también son habladas a nosotros, Dios también está fijando su identidad. Anoche estuvimos viendo que Dios es amor. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, expandiendo un poquito nuestra mente en cuanto a qué tipo de amor es Dios, cómo es su carácter. Pero ahora estamos viendo otro aspecto de su identidad y de su carácter. Dios está, al decir que Cristo es su Hijo amado, Dios se está identificando a sí mismo como un padre amante. Piénsenlo. Nosotros podemos decir muchas cosas indirectamente. Por ejemplo, cuando Dios prometió que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, Él pudo haber dicho: ustedes están enemistados conmigo, pero yo voy a buscar la forma de ganarlos de vuelta a mí.
Pero el hombre y la mujer que estaban en negación y que estaban echando culpa, no iban a entender ni aceptar que ellos realmente se habían rebelado y que estaban en abierta rebelión contra Dios. Eso ellos no lo entendían. Ellos no entendían que se habían enemistado con el enemigo de Dios. Perdón, amistado con el enemigo de Dios y enemistado con Dios. Y entonces Dios, de forma sutil, promete que va a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y al poner esa enemistad entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, Dios está diciendo, yo te voy a enemistar con la serpiente con quien te amistaste. En otras palabras, te voy a amistar conmigo, te voy a reconciliar. Es la promesa de la reconciliación. Y aquí cuando Dios le está diciendo a Jesús que Jesús es su hijo amado, Dios se está identificando como un padre amante. De hecho, la segunda ocasión que registra la Biblia que se escuchó la voz del Padre, dio el mismo testimonio, solamente le añadió 2 palabritas o 3 palabritas al final. Por lo menos en español son 3 palabritas, no sé, no recuerdo en griego cuántas son, según está registrado. Pero en Mateo 17:5, en el monte de la transfiguración, dice, y estando aún él hablando, eso era Pedro cuando estaba diciendo, ay, qué chévere, maestro, esto está bueno, Elías, Moisés, vamos a hacer 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Elías, otro para Moisés, y vamos a quedarnos aquí, que esto está bueno. Y todavía él estaba hablando, cuando dice que estando él aún hablando, Pedro, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Segunda ocasión en que Dios habló y los hombres escucharon fue en el monte de la transfiguración, pero es el mismo testimonio, que Jesús es su Hijo amado, en el cual él toma o en quien él toma contentamiento o tiene complacencia. Y añade, a él oíd, escúchenlo, escúchenlo. La tercera ocasión que registra las Escrituras, donde Dios habló así audiblemente y los hombres escucharon, está registrado en Juan 12, versículos 28 al 30. Juan 12, versículos 28 al 30. Y para darle un poco de contexto, esto fue poquito antes de la Pascua, bien poquito antes de la Pascua, ahí cerquitita de la Pascua, habían venido unos griegos que querían conocer a Jesús y se habían acercado a Felipe para ver si Felipe, que era un discípulo, los podía conectar con Jesús y ellos podían encontrarse con Jesús. Y se acercaron a donde Jesús para hablarle, y en medio del intercambio, Jesús dice lo siguiente, lo que queda registrado ahí en Juan 12, 28 al 30. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Cristo está hablándole a su Padre, está orando al Padre. Dice, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Es interesante que Juan es el que registra esto y él registra claramente lo que Dios dijo. Algunos parecieron entender, otros no. Pero todos sentían o tenían la percepción de que Dios le había hablado a Jesús. ¿Cuál fue el pedido de Jesús? Glorifica tu nombre. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y nosotros, partiendo de lo que habíamos dicho el sábado, de que el nombre significa el carácter, de que glorificar el nombre es glorificar su carácter, manifestar su carácter, hacerlo más evidente, más claro, clarificarlo. Jesús le está pidiendo al Padre que revele su carácter, que lo haga más evidente. Pero Dios le responde, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué Dios ya había
hablado anteriormente, que ya leímos, que Jesús era su Hijo amado, en quien él tenía complacencia. Dios se estaba identificando como un Padre amante, estaba glorificando su nombre o clarificando su carácter como un Padre amante. Estaba dejándole saber a la raza humana que Dios es un Padre amante. Lo interesante es que dice que lo glorificaré otra vez. Y Jesús dice que esa voz no fue por causa de Cristo, sino por causa de los que estaban allí. Es por causa de nosotros, porque Jesús conoce al Padre. Somos nosotros los que no conocemos, somos nosotros los que perdemos de vista que Dios es Padre. Y por nosotros es que Dios una y otra vez ha reiterado que Él es un Padre amante. En una ocasión Dios también habló por medio de Pedro. ¿Lo recuerdan? Mateo 16, versículos 16 y 17. Jesús le había preguntado a los discípulos que quienes decían la gente que Él era. Unos que era Elías, otros que era Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Otros que Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Eso que Pedro habló, ¿lo habló él? ¿Lo habló de su carne? ¿Lo habló de él mismo? ¿Quién lo habló por medio de Pedro? El Padre. El Padre de Cristo dijo y reveló que Cristo era el Hijo del Dios viviente, otra vez identificándose como un Padre. El Dios viviente es un Padre. Entonces vemos cómo la identidad de Dios en Cristo Jesús comienza a revelarse cada vez más y más y más dentro de un contexto familiar, relacional y menos dentro de un contexto legal o podríamos decir o simplemente de un reino o gubernamental, podríamos decir. Dios identifica su persona, su identidad, como un padre en lugar de como un gobernante. Y Juan, en primera de Juan 5, del 9 al 11, nos aconseja lo siguiente. Primera de Juan 5, versículos del 9 al 11. Dice así. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Somos aconsejados a creer el testimonio que Dios da de su Hijo. Y yo no sé si recuerdan, haciendo referencia de vuelta a las palabras de Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, que significa Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. El versículo que le seguía, que no lo leímos, Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrecita, ¿verdad? Una piedrita. Pero sobre esta roca, la revelación que acabas de tener, que Dios te acaba de dar, sobre este conocimiento de yo ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ese conocimiento se edificará la iglesia de Cristo. La roca no es Pedro. La roca es la revelación que Dios le dio a Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y en relación a esto leemos en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Jesús le dice a Pedro que la roca sobre la cual sería edificada la iglesia, el fundamento, la roca fundacional, la piedra del ángulo, como también se le llama en otros lugares de la Biblia, es Cristo como el Hijo de Dios. Y aquí nos dice que no hay otro fundamento que no sea Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, porque no va a aguantar la estructura. Ahora, Cristo también reveló a Dios como un Padre. No solamente Dios se reveló a sí mismo como Padre las veces que intervino y habló directamente a la humanidad. Vemos que Cristo mismo reveló a Dios como Padre en Juan 17, 4 y 6. Juan 17, 4 y 6, en su oración de intercesión por su pueblo de aquel entonces y de ahora, porque Jesús oró por ti y por mí en esa oración. Él oró y pidió por aquellos que habrían de creer en la palabra de sus discípulos. Y nosotros estamos ahí. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice el versículo 4. Y el 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. En más de 50 ocasiones, Jesús llamó a Dios su Padre. En más de 50 ocasiones. Solamente vamos a leer algunas. Lucas 2:49, cuando tenía 12 años en el templo, cuando aparentemente se había perdido, que fueron sus padres que lo dejaron y se fueron sin él, dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Llamó a Dios su Padre. Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 5:17. Jesús dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y esos son solamente 3 versículos que puse ahí. Pero hay más de 50 ocasiones en que Cristo dice mi Padre, mi Padre, mi Padre. No solamente el Padre, sino mi Padre. Ahora, Cristo no solamente reveló a Dios como Padre al declararlo su Padre, sino que yo quiero que consideremos también que Cristo en toda su vida lo único que hizo fue revelar al Padre. Con cada gesto, cada expresión facial, cada palabra, cada entonación de la palabra, con cada milagro de sanidad, con cada liberación, Cristo estaba revelando al Padre. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, no lo tengo aquí, pero está en Juan capítulo 12, creo que el verso 50, donde Jesús dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, y la palabra que hablo, la hablo tal como el Padre me enseñó o me la da. Y eso me llama la atención porque eso implica que nada cambia. No sé si ustedes han jugado el juego ese que le llaman secretito. Que alguien dice un secreto en el oído de una persona y esa persona le sigue, se supone que diga el mismo secreto a la otra persona y se supone que sigan así. Y después la última persona tiene que decir cuál fue el secreto. Y normalmente, nunca llega igual al otro lado. Yo nunca he presenciado una que llegue igual al otro lado, a menos de que no lo digan como secreto, sino que lo digan duro y el de acá escuchó desde el principio y cambió en el camino, pero el último repite lo que escuchó desde el principio. En el caso de Cristo, Cristo es llamado en la Escritura el testigo fiel y verdadero. Porque Él testifica fielmente las palabras de su Padre sin cambiarle nada.
sin cambiarle ni la entonación, porque nosotros podemos decir lo mismo y cambiando la entonación ya puede tener otro sentido. Puede sonar hasta sarcástico cambiando la entonación. No es lo mismo decir Dios le bendiga que Dios le bendiga cuando no te quieren abrir la puerta cuando haces obra misionera. No es lo mismo. Pero Cristo dice que Él comunica exactamente lo que Él recibe de su Padre. Si no has visto a mí, has visto al Padre. Esto es Juan 14:9. Y dice que no puede hacer el Hijo nada de sí mismo, sino que lo que Él viera hacer al Padre. Dice, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Padre. Perdón, esto también hace el Hijo juntamente. Eso es Juan 5:19. Juan 5:19. Quien no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Con esto lo que quiero es que nosotros comencemos a entender que toda la ternura que encontramos en la persona de Cristo, todo el amor, toda la compasión, toda la humildad, toda esa paz y esa mansedumbre que Cristo reflejó en su ministerio, en todo momento lo que él estaba haciendo era reflejando a su Padre. Pero miren qué énfasis quiso Cristo hacer acerca de Dios siendo un Padre amante, que cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿cómo le enseñó a referirse a Dios? Padre nuestro. Y ahí mismo vamos a llegar a ese punto. Ahora mismo Cristo está identificando a Dios como su Padre y Él se está identificando como el Hijo de Dios, aquel que trabaja juntamente con su Padre, que todo lo que Él vea a su Padre hacer, eso Él hace juntamente. En Juan 8:28 Jesús dice, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. No de otra forma, sino como el Padre se lo enseñó, como el Padre se lo mostró. Él no le cambia, dice, ay no, esta palabrita me suena mejor así, o no, tal como el Padre se lo da, así Él lo remite o lo pasa. Ahora, quisiera que consideráramos algo muy, muy interesante, un punto muy, muy interesante que las Escrituras nos revelan acerca de Dios, precisamente en conexión con su Hijo Jesús. Quisiera que leyéramos Hebreos 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Les recomiendo leer todo el capítulo, es más, les recomiendo leer los 2 capítulos primeros del libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque son hermosos. Porque el primer capítulo te habla de quién era Cristo antes de la encarnación, el lugar exaltado que tenía, para que en el capítulo 2 comprendas la humillación que Él tomó al descender y hacerse uno con nosotros. El capítulo 1 te explica cómo Él era tanto más excelente que los ángeles, y en el capítulo 2 te explica cómo se hizo menor que los ángeles. Pero eso, ¿verdad? Asignación para el que la quiera. Pero leemos Hebreos 1 del 1 al 5. Miren lo que nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez yo seré al Padre y Él será a mi Hijo. El punto que quiero que notemos
es que Dios constituyó a Cristo heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y eso es antes de la encarnación, ¿verdad? Antes de la creación. Exactamente, exactamente. Y miren el orden, lo constituye heredero, luego hizo el universo. Luego hizo el universo. ¿Y qué nos revela esto de Dios? Que es Padre antes de Creador. Dios es Padre antes de ser Creador. En una ocasión, un amigo, mi mejor amigo, es mi hermano. Yo no tengo hermanos varones, solamente tengo una hermana mayor, un año mayor que yo, nada más. Peleábamos mucho, pero nos amamos muchísimo. Pero mi amigo, desde que yo tengo uso de razón, desde que íbamos juntos a la escuela sabática en la iglesia, y si está viendo, pues que me perdonen si no quería que dijera esto. Yo dudo que se moleste. Él no tuvo una crianza fácil. Él nunca conoció a su papá personalmente, sí, se relacionó con la familia de su papá, pero no tuvo la oportunidad de crecer con un padre y siempre luchó con la paternidad de Dios. Como no tenía una imagen buena paternal aquí en la tierra, le costaba visualizar a Dios como un padre. Y un día hablando conmigo, hace tal vez unos 5 o 6 años, me decía, pero es que todavía me cuesta. O sea, ¿por qué Dios se empeña en tratar ¿por qué Él sufre tanto en todo este proceso? ¿Por qué Él se expone a sí mismo? Él podría dejar que todo perezca, Él podría desentenderse de todos sus hijos y del universo y crear de nuevo. Yo dije, es que Él es Padre. Sí, pero es que Él podría crear de nuevo. Y dije, pero es que Él es Padre antes que Creador. Y eso se quedó así y me dijo, wow, nunca había pensado en eso de esa forma. Y le cité estos versículos y se quedó así pensando, yo, wow, Él no se puede olvidar de sus hijos. O sea, ni un padre terrenal que son malos se olvida tan fácilmente de un hijo. Y aunque lo hicieran, Dios dice, con todo yo te recogeré. Aunque padre y madre te dejaran, yo no te voy a dejar. Aunque puede la madre olvidarse como dice en Isaías 49, creo que es, aunque ella se olvidare, yo no me puedo olvidar de ti. Esculpido te llevo en la palma de mis manos, dice. Es interesante todo esto. Y es que nosotros luchamos con realmente poder ver a Dios como un padre. Tal vez no hemos tenido el mejor ejemplo o un ejemplo perfecto aquí en la tierra, pero aún así, por medio de los padres imperfectos que nos ha tocado tener y que somos nosotros, porque yo también soy un padre imperfecto, con todo y eso, yo he visto vislumbres del amor de Dios y de la paternidad de Dios. Pero hay algunas personas que no han tenido la dicha de haber crecido en un hogar con su padre, con su madre. Aún así, Dios se quiere revelar a esas personas como un padre amante. Vayamos un momentito a Proverbios 8, versículo 22. Esto es bien importante que nosotros lo consideremos y le voy a dar un poquito de contexto. Desde el versículo 12 aproximadamente, en Proverbios 8 comienza a hablar la sabiduría. Dice Elena White que Cristo es quien habla por medio de la sabiduría, pero Pablo lo confirma y dice que Cristo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 y también el versículo 30, dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Así que no hay que especular quién es que está hablando aquí como la sabiduría. Y desde el versículo 22 específicamente en adelante está diciendo que antes de que existiese cualquier cosa yo fui engendrada, porque dice en femenino porque está hablando como la sabiduría. Y el versículo 30 termina diciendo que con él estaba yo ordenándolo todo. Y yo fui su delicia, podríamos verlo también como su contentamiento. Yo fui su complacencia en todo momento y yo tenía solaz delante de él todos los días. Pero el versículo 22, que es el que quiero que nosotros consideremos ahora, dice, el Señor
me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras más antiguas. Y esa palabra, poseyó, es interesante. Hoy en día existen tantas herramientas electrónicas que te facilitan el trabajo. Aunque yo tengo una enciclopedia Strong de esa, un diccionario Strong, que tú buscas las palabras en griego, en hebreo, lo que sea, y funciona. Pero eso mismo lo tengo electrónicamente y con un clic ya yo lo veo. Dios cada vez nos lo hace más fácil. Él no se está escondiendo. Cada vez nos da más herramientas para que nosotros le podamos conocer. Y dice, cuando tú le das esa palabrita, poseyó, y ves todas las incidencias de esa palabra, ¿te saben cuál es la primera incidencia de esa palabra en la Biblia? En Génesis 4:1, cuando Eva dice, he adquirido varón. Cuando tuvo a Caín, que una adquisición, y dice, he adquirido varón, he poseído varón. Así que cuando la sabiduría, Cristo hablando por medio de la sabiduría, dice, el Señor me poseyó, está hablando de un proceso por el cual Él se constituyó hijo de Dios, un proceso por el cual Dios lo adquirió como hijo. Y dice, antes de sus obras más antiguas, es decir, antes de que cualquier cosa fuese creada. Y si uno sigue leyendo todos esos versículos, dice que antes de que fuera el polvo del universo, yo estaba con él. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Ahora, Cristo no solamente, la Escritura no solamente nos identifica a Cristo como hijo de Dios en la eternidad, cuando Él se encarna, siguió teniendo la misma identidad de hijo de Dios. Y por eso se refería a Dios constantemente como su Padre. Y ustedes saben que, hermanos, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar que el Cristo glorificado que ascendió al cielo constantemente se refiere a Dios como su Padre. Nada más en un versículo aparece 4 veces, diciendo en Apocalipsis, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Aquí solamente voy a leer Apocalipsis 3:21, que lo conocemos, que dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y por qué tanto énfasis en identificar a Dios como Padre? Porque esa es su identidad. Esa es su identidad. ¿Con qué propósito la revelación que Dios nos da en Jesucristo lo termina identificando a Él como Padre? Con el propósito de que tú te sepas su Hijo. Con el propósito de que aquellos a quienes Él creó, pero se apartaron de Él y se rebelaron y lo rechazaron como Padre, sepan que pueden volver de regreso al Padre, porque el Padre nunca ha dejado de verlos como sus hijos, a pesar de que ellos eligieron otro Padre. O que nos hemos elegido otro Padre. Déjame incluirme. Pues yo soy parte de esa rebelión. Yo he sido rescatado por Cristo Jesús. Jeremías 3:19 dice lo siguiente. Jeremías 3:19 dice así. Yo empero dije, ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes? Y dije, Padre mío me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Cuando el hombre es reconciliado de vuelta a Dios, cuando el hombre cree las promesas de Dios, cuando el hombre recibe la herencia que Dios le ha prometido, cuando el hombre conoce a Dios, entonces lo llama a su Padre, y cuando verdaderamente lo conoce, ya no se apartará más de en pos de Dios. Es decir, cuando nuestro corazón clama, Abba Padre, ya no nos apartaremos más de en pos de Él, porque lo hemos recibido y aceptado como nuestro Padre. No solamente entendemos que es el soberano del universo, es que
El soberano del universo es nuestro Padre. Jeremías 3:4, en el mismo capítulo, un poquito antes, dice: a lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud? Dios quiere que le llamemos Padre. Y hace un momento mencioné que nuestra identidad original es que éramos hijos de Dios. Dios nos creó no para que fuéramos esclavos, no para que fuéramos siervos. Dios nos creó para que fuéramos sus hijos. De hecho, cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús que aparece registrada en Lucas en el capítulo 3, cuando seguimos dando para atrás y dando para atrás hasta llegar a Adán, llega Adán y dice hijo de Dios. Porque en la Biblia ustedes notarán que la identidad de los hijos o de las personas siempre estaba vinculada al padre al que pertenecían. Fulano, hijo de fulano. Y fulano, hijo del otro. Adán, hijo de Dios. Esa era la identidad de Adán. Él era un hijo de Dios. Y mañana vamos a estar hablando un poquito más acerca de cómo se eligió a ese otro padre que el diablo y Satanás. Pero resaltando siempre que el Dios y Padre de todos sigue siendo un Padre para todos y sigue mirando a todos como un Padre. Porque si un padre terrenal, sus hijos se pueden ir, le pueden decir, no quiero saber de ti. Se pueden largar y tal vez esos padres no vuelven a saber de esos hijos. Pero en su corazón y en sus oraciones siempre lo ven como sus hijos. ¿O acaso en vano tenemos la parábola del hijo pródigo? Que ese padre jamás dejó de ver a su hijo como su hijo, al punto que cuando el hijo volvió y quería prometer ser un siervo, o por lo menos pedir que lo dejara ser un siervo, él no lo dejó ni terminar de hablar. Porque él venía practicando. Le voy a decir a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él. Y que no soy digno de ser llamado su hijo. Que me deje ser como uno de sus siervos. Y él venía practicándolo. Pero cuando se acerca a su padre, o más bien ve a su padre correr hacia él, se tira al suelo, el padre lo agarra, lo levanta y él comienza a llorar y a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De ninguna forma, yo digo de ninguna forma porque el griego lo dice así. La Biblia dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el no en griego normalmente es la palabra uk o me. Pero la palabra que aparece allí es uketi, que es un enfático del no. Es como que, there's no way. O sea, no hay ninguna manera que yo pueda ser llamado tu hijo. Pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Esa parte no se la llegó a decir. Porque cuando nosotros leemos la parábola, justo cuando él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre manda a que hagan la fiesta y no lo deja terminar. Porque a los ojos del padre siempre fue su hijo. Entonces, Jesús comenzó esa parábola diciendo, el reino de los cielos es así. Y comenzó a contar la parábola. Él está revelando el reino de Dios como un reino familiar, un reino donde hay un padre que quiere tener a sus hijos en casa, porque ahí es que están a salvo, ahí donde Él los puede proteger, y ahí es donde ellos pueden experimentar verdadera paz y felicidad. Este es el propósito de Dios, tener una gran familia. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay un propósito por el cual Dios nos llama. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios y el propósito? Que tú seas su hijo, teniendo a Cristo como tu hermano mayor, como el primogénito entre muchos hermanos. Cristo también se refirió a su Padre como nuestro Padre. O sea, no solamente le enseñó al Padre nuestro, no solamente dijo, mi Padre Dios obra y yo también obro,
sino que también nos enseñó que Él dice, vuestro Padre. Él es tu Padre, tienes que creerlo. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús resucitó, en Juan 20:17, cuando le dice a María, no me toques, ¿recuerdan ese incidente? Dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Juan 17:23, en esa hermosa oración de Juan 17, Jesús dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Jesús nos asegura que el Padre nos ama a nosotros de igual forma como lo ama Él. Y si la cruz no nos habla de esto, nada más lo hará. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La dádiva del Hijo de Dios prueba de que para Dios somos tan valiosos como su Hijo y tan amados como Cristo mismo. Nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo. En teoría, repetimos ese versículo mucho, pero no, este pecador, que yo valgo ante los ojos de Dios lo mismo que su Hijo, pagó ese precio por ti, pues significa que lo vales para Él. Tremendo, ¿no? Son pensamientos profundos, sublimes. A veces nosotros nos resistimos al amor de Dios. Cuando Dios de repente se acerca a nosotros, como esta noche se está acercando y hablando a nuestro corazón, como que endurecemos porque parece demasiado bueno para ser cierto y queremos proteger nuestro corazón de otro chasco más. De que, ¿y si no es así? Créeme, es mejor de lo que yo lo puedo expresar. Para probarnos que somos tan hijos suyos como Cristo, quiero que leamos Juan 3:35. Juan 3:35. Son palabras de Juan el Bautista hablando de Jesús. Dice así, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. ¿Cómo Dios expresa su amor para con Cristo, para con su Hijo? Dándole ¿qué? Todas las cosas. ¿Cómo Dios nos prueba a nosotros que también somos hijos suyos y que nos ama tanto como a Cristo? Dándonos todas las cosas. Y por eso Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque al darnos a Cristo nos dio todo. Para probarnos que no hay nada que Él se reserve, que su amor por nosotros no es inferior a su amor por Cristo, que su ágape, su amor incondicional, su amor que no busca lo suyo, su amor que ha sufrido lo tiene para con todos, porque es su esencia, ese es quien es Él. Pero por si nos quedan dudas, de manera breve y concluyente, quiero que examinemos rapidito lo que Dios le dio a Cristo. Que algunas de esas cosas que Dios le dio a Cristo. Algunas, solamente algunas. Vamos a ver que Cristo recibe un reino de parte de su Padre. En Daniel 7, versículo 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí que las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de gran edad hicieronle llegar delante de él y fuele dado señorío
y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Cristo recibe del anciano de día, de su Padre, señorío, gloria y reino. Ahora, Cristo también es hecho sacerdote por su Padre. Dice en Hebreos 5, versículos 5 y 6, lo siguiente. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Cristo recibe el sacerdocio por su Padre, es decir, él mismo no se constituye a sí mismo sacerdote, sino que el mismo que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, fue el que le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que él recibe un sacerdocio de su Padre. Juan 5:22. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Así que el Hijo que también recibe del Padre, juicio. Estos tres ejemplos de lo que recibe Cristo del Padre son solamente tres cositas, pero en la Biblia podríamos conseguir más. Solamente las utilicé con fines demostrativos para que veamos que todo cuanto Dios le da a Cristo también nos lo da a nosotros. Cristo recibe reino, sacerdocio, juicio. Del mismo modo, Dios nos dice en Apocalipsis 21:7, Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué es lo que poseerá? Todas las cosas. ¿Acaso Dios no da todas las cosas en la demostración de su amor? El Padre ama al Hijo y le da todas las cosas en su mano. Y aquí Dios está diciendo que el que venciere poseerá todas las cosas y que Él será su Dios y que Él será mi Hijo. Tremendo. Es la misma demostración porque es el mismo Dios. Él no cambia. Esto incluye, en todas las cosas incluye el reino. Lucas 12:32, Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A los hombres. El sacerdocio. Apocalipsis 1:6 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Ajá, el Salmo. Ujú. Para minimizar a Cristo o para, sí, para quitarle a su divinidad, etcétera. Este, pero ¿cuál es la pregunta específicamente? Ujú. Ajá. Bueno, en Hebreos nos dice que Él es de la misma sustancia, de la misma sustancia. Y todo depende de cómo define Dios, porque Cristo se refiere a su Padre como el único Dios verdadero, pero Cristo también es dicho en la Biblia que es Dios. Y todo depende si estamos mirando a Dios como personalidad o por naturaleza. Todo depende porque, por ejemplo, el Nahuatl dice que Cristo es Dios en infinitud, pero no en personalidad. Está diciendo, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios el Padre, que es el único Dios verdadero,
que en muchos versículos el mismo Jesús lo dice de esa forma. Sin embargo, Cristo es Dios porque es divino, es el Hijo de Dios y tiene la misma naturaleza del Padre, no es una naturaleza inferior, así como tu hijo no es menos humano que usted, o sea, si tiene hijos, no sé, pero así como sus hijos no son menos humanos que usted, pues en naturaleza la divinidad de Cristo no es menos que la del Padre. Es la misma naturaleza, es la misma divinidad. No quiero utilizar palabras de credos, pero palabras de la Biblia es de la misma sustancia, porque así mismo que lo leímos ahorita en hebreo, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente que Cristo no es ni un ser creado, ni tampoco es inferior en divinidad al Padre. Hermano, exactamente, exactamente. Y también dice que nosotros podemos ser uno con ellos, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Exactamente. Ahora, el punto al que quiero que vayamos y que veamos es la revelación y la importancia de ver esta relación de padre e hijo, pero en cuanto a lo que compete a nosotros, en cuanto a nuestra identidad también como hijos, porque de hecho Dios al darnos a su propio hijo nos está demostrando a nosotros cuánto valemos para él y, y manifestándonos su amor en la dádiva de su hijo, está dejándonos saber cuánto valemos para Él, cuánto nos ama. Y la demostración de este amor es la dádiva de su Hijo unigénito, tal como lo dice Juan 3:16. Pero juntamente con Él vimos que nos da todas las cosas, como a Cristo le dio todas las cosas, incluyendo un reino, un sacerdocio. Y en Daniel 7 también dice que los santos del Altísimo, el versículo 22, dice, hasta tanto que vino anciano de gran edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Así que todo cuanto se le da a Cristo, también nos es dado a nosotros. Porque hay una cita de la hermana White que es preciosa, se encuentra en el Deseo a toda la gente, página 12, párrafo 3. Y esa cita dice, apartándonos de todas las manifestaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Por medio de Jesús conocemos que la gloria de Dios consiste en dar. Y dice que Dios le dio a Cristo todas las cosas, pero Cristo las recibió para darlas. Nada hago de mí mismo. Continúa citando la hermana Guay estos versículos para luego decir que por medio de Cristo la vida del Padre fluye a todo el universo y todas las bendiciones de Dios fluyen por medio de Cristo a todo el universo y por medio del Hijo vuelve a Dios como una marea de amor el gozoso servicio y la alabanza. Y dice, vuelven al Padre como la gran fuente de todo. Y dice, y esta es la ley de vida para el universo. No para la tierra nada más, sino para todo el universo. Porque el carácter de nuestro Dios consiste en dar. Su amor se da, se desborda en dar, se manifiesta en darlo todo, nada se reserva. Y nos lo ha probado a nosotros con la dádiva de su Hijo. Tremendo. A mí me gusta cómo Lucas, y con este versículo termino, como Lucas 3:22 dice el versículo con el que comenzamos. ¿Recuerdan cuál es el versículo con el que comenzamos? Cuando se abrió el cielo y una voz dijo, tú eres, o este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento. Miren cómo lo dice Lucas. Recuerden que los evangelios varían, ¿verdad? Porque cada cual hizo su... Algunos fueron testigos, otros recibieron el testimonio de los que estuvieron allí. ¿Cómo lo dice Lucas? ¿Qué diferencia le vemos? Lucas dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A diferencia de las otras instancias que dice, este es. En Lucas dice, tú eres mi Hijo amado.
Y si esto fue hablado a toda la humanidad, Dios por medio de Lucas, lo plasmó así en la Escritura para que nosotros lo pudiéramos leer y creer que realmente Dios me está diciendo a mí, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Dios es Padre, esta es su identidad. ¿Cuál es tu identidad? Para Dios tú eres su hijo. Y no importa cuánto el enemigo trate de hacerte creer que tú no eres un hijo o una hija de Dios, porque has hecho y has deshecho, te has olvidado de él, has pecado, has fallado. Tu identidad ante los ojos de Dios nunca ha cambiado. Tu valor ante los ojos de Dios nunca ha cambiado. Su amor por ti nunca ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo el mismo. Su amor permanece para siempre. Y ayer estuvimos viendo que cuando leímos acerca del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luego el versículo 8 decía de 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Ese amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios por ti nunca deja de ser. Así que si en algún momento te sientes sin valor, si en algún momento te sientes sin importancia, recuerda que tú tienes un Padre que es el soberano del universo, que te dice, tú eres mi hijo. No dejes que el enemigo te llene la mente con otras cosas. Tú eres mi hijo y yo te quiero en casa conmigo. Y yo estoy haciendo todo lo posible, te estoy dando todos los recursos del cielo para que tú no solamente comprendas que te amo, sino también para que obtengas la victoria. Dios nos da su espíritu y con eso todo el fruto. Dios también nos da todo el poder, toda la gracia. La gracia muchas veces pensamos que es como una sabanita que se nos pone para taparnos de nuestra suciedad. La gracia realmente es lo que se nos da para que venzamos, para que tengamos la victoria. Todo eso nos es dado. Dios nos ha dado todos los recursos del cielo al darnos a su Hijo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese don, con ese regalo que Dios nos ha dado? ¿Lo aceptamos? ¿Lo creemos? No dejemos que el enemigo obtenga la victoria en tu corazón, convenciéndote de que no mereces eso. Es verdad, no lo merecemos, pero que te diga, no, tú no puedes ser porque tú eres muy mal. No, tú sí puedes decir, es que no depende de mí, depende de Dios. Él es el que me lo quiere dar y me lo está diciendo, que yo soy su hijo, yo soy su hija. Así que Dios nos ayude a vivir vidas victoriosas. Y yo entiendo, es mi entender, que la victoria comienza cuando nosotros reconocemos nuestra identidad como hijos de Dios. Porque un hijo siempre imita a su padre. Un hijo siempre busca imitar a su padre. Por eso dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando realmente nos entendemos los hijos amados de Dios, nos convertiremos en imitadores de Dios, porque lo estaremos contemplando constantemente por medio de Cristo. Por medio de Cristo siempre.